al final del segundo viaje del apóstol Pablo y nos quedamos en el video anterior donde Pablo había estado en Corintio y ahora va viaje a Jerusalén. En los versículos finales del capítulo número 18 vamos a encontrar una historia muy interesante y la vamos a unir con los primeros versículos del capítulo 19, del versículo 1 al versículo 7. ¿Será necesario volver a bautizarnos cuando conocemos la palabra del Señor y la volvemos a estudiar y reconocemos de que tenemos algunos errores que corregir? ¿Será necesario rebautizarnos? Hoy veremos justamente esa respuesta en estas dos historias que encontramos justamente al final del capítulo 18 y al principio del capítulo 19. Vamos ahí. Lucas relata lo siguiente en el versículo 24 del capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Aquí encontramos la historia de un discípulo, es llamado discípulo, enseguida vamos a conversar un poco de eso, y este hombre tenía unas características muy especiales. Dice el texto de que era un hombre elocuente, era poderoso en las escrituras, era instruido en el camino del Señor, era ferviente de espíritu, más encima hablaba y enseñaba con exactitud. Sin embargo, tenía algo que no lo hacía perfecto. Y es que dice que solamente conocía el bautismo de Juan. Así que este texto nos va a servir como comienzo para ir respondiendo la pregunta si es necesario volver a bautizarse cuando uno conoce las cosas del Señor. El texto nos muestra aquí a un hombre, a este Apolo de Alejandría, el cual era judío y que tenía estas características maravillosas. Sin embargo, dice el versículo que aunque solo conocía el bautismo de Juan, es decir, estaba incompleto, no conocía completamente el mensaje del Evangelio y lo que éste contenía. Él conocía solo, dice, el bautismo de Juan. Como dice el capítulo 19, versículo 4, nos da un resumen sobre el trabajo de Juan y dice que Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Juan no era el Cristo, él era el que preparaba el camino a Cristo. Y Juan predicó en el Jordán, ustedes ya saben, y predicó en Israel. Estando predicando en Israel, los que se acercaban eran israelitas, los cuales se estaban preparando para la venida de Jesús. Y entonces Juan predicaba una clase de bautismo, uno de los 5 bautismos que encontramos en el Nuevo Testamento, pero en este caso un bautismo que era necesario para arrepentirse y prepararse para encontrarse con el Cristo. Por lo tanto, este Apolos, natural de Alejandría, no conocía el bautismo enseñado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, que es el bautismo de la Gran Comisión. Si vamos a Mateo capítulo 28, versículo número 18 en adelante, nuestro Señor dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor les dio un mandamiento a los apóstoles que era ir
y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué debían ser bautizados? Es la respuesta que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo número 16, que dice que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Para obtener la salvación se debía creer en Jesucristo, se debía creer en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y debía ser bautizado en agua, no en el bautismo de Juan, sino en el bautismo que ahora manda Jesús, bautizados para ser, dice el texto, salvo. En otras palabras, este hombre elocuente, Apolos, poderoso, ferviente, instruido, que hablaba y enseñaba de las cosas del Señor, estaba incompleto, le faltaba algo, lo más importante: ir a las aguas del bautismo que el Señor había mandado, no a las aguas del bautismo que enseñaba Juan el Bautista, sino a la que el Señor mandó para poder ser salvo, dice Marcos capítulo número 16. Vemos que este hombre se encontró con Priscila y Aquila, los cuales ya encontramos antes en el capítulo 18, que se juntaron con Pablo ahí en Corinto y estuvieron trabajando porque eran del mismo oficio, hacían telas. Estos hombres de Dios, mujer, Priscila y Aquila, su esposo, oyeron lo que predicaba Apolos y se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Aquí tenemos el caso, el típico caso, que yo lo veo de la siguiente forma. Yo conozco a muchas personas, a mucha gente del mundo religioso, denominacional, que son excelentes personas, que estudian la Biblia con una dedicación increíble. Atrás mío tengo una colección de libros, entre ellos muchos libros de comentaristas que pertenecen al mundo denominacional. Y cuando uno lee mucho de lo que escriben, es maravilloso, es increíble la forma en que lo razonan, la profundidad con el que tratan muchos temas. Sin embargo, le pasa lo mismo que a Apolos, que a pesar de ser hombres elocuentes, poderosos, fervientes, instruidos, de hablar y enseñar las cosas referentes a nuestro Señor Jesucristo, les falta algo. Y ese algo es lo que Priscila y Aquila le tuvieron que explicar con mayor exactitud justamente a Apolos, de que no bastaba con ser bautizado en el bautismo de Juan. Si bien es cierto, era de arrepentimiento, pero era de preparación para esperar a Cristo. Necesitaba el otro bautismo. Necesitaba entender con mayor precisión acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos me podrán decir, bueno, pero en este texto no se menciona en ningún momento que Apolos debió bautizarse de nuevo, pero espere, porque tenemos dos historias que están continuas y esto nos va a dar la visión total, nos va a dar el escenario total de lo que está pasando. Sabemos que luego que Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos de los que por la gracia habían creído. ¿Quiénes eran ellos? Los que menciona el capítulo 18, versículo 8, que Crispo y el oficial de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Ese grupo de personas que estaban en ese grupo de hermanos, de cristianos, bueno, fue Apolos para allá para animarles y seguir adelante. También refutaba vigorosamente en público a los judíos. ¿Por qué? Porque era un hombre que era instruido en las cosas del Señor, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo, no demostrado de otra forma, sino por medio de las Escrituras. Pero luego viene nuestra historia. Mire, ponga atención. Mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo? Miren,
Esta pregunta es muy importante. Les va a preguntar, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Lo mismo que estaba entonces Apolos, él solamente conocía el bautismo de Juan. Estos 12 hombres, que el versículo 7 nos va a decir que son 12, estos 12 hombres que se encontraron con Pablo, que son llamados discípulos, solo habían conocido el bautismo de Juan, porque les preguntó en qué bautismo pues fueron bautizados. ¿Por qué pregunta Pablo eso? Pablo pregunta eso porque es muy importante el bautismo para llegar a ser un cristiano. Pablo entendía perfectamente lo mismo que enseñó el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 38 del libro de Hechos, cuando los judíos se dieron cuenta que habían dado muerte al Cristo y preguntaron, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, dice el texto, ¿para qué? Para perdón de sus pecados. El bautismo es el acto final de la obediencia al Evangelio, porque en ese momento vamos a las aguas del bautismo, participamos de la muerte y la resurrección de Cristo, explicado con detalles por el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Romanos. Participamos de la muerte y la resurrección, resucitamos para una vida nueva, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque han sido perdonados nuestros pecados. El bautismo no es para hacer una especie de confesión de que yo ya soy salvo antes y por lo tanto ahora voy a confesar al mundo. Eso no pasa, no está en ningún texto bíblico. Eso es un invento humano. Y desafío a los que me están viendo, si tienen textos que diga eso, por favor, me pueden poner ahí en los comentarios y podemos conversar sobre el tema, pero no hay un texto bíblico que diga justamente eso, que el bautismo es para confirmarnos como cristianos porque ya somos salvos. Un salvo es una persona que tiene los pecados perdonados. Y ya vemos en los textos de Marco y también de Hechos capítulo 2 que antes de ser bautizado uno está en pecado. Necesita el perdón de los pecados y es el momento final, en el momento en que uno participa de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Por eso que Jesús mandó a los apóstoles en Mateo capítulo 28 que fueran y predicaran la palabra y que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, cuando hace esta pregunta, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? Ellos respondieron el bautismo de Juan, era lo único que conocían. Contestaron ellos. Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Es decir, lo mismo que dije antes con el caso de Apolo, es que el bautismo de Juan servía hasta cierto momento. Fue una guía hasta cierto momento, hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y luego eso ya no tuvo efecto. No estaba vigente en el momento en que Pablo le pregunta aquí a estos discípulos. Luego dice el texto que al oír esto, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estos 12 después que oyeron lo que Pablo les dijo? Fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo le había preguntado si habían sido bautizados, en qué bautismo habían sido bautizados, y antes les hizo una pregunta en el versículo número 2, si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Dos preguntas. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Además, segunda, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Bueno, le respondieron que en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les predica justamente el bautismo de la Gran Comisión, y esa es la razón de por qué en el versículo siguiente fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, bajo la autoridad divina. Luego de eso, dice que cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Estos hombres, si bien es cierto, son llamados discípulos, eran ignorantes de dos grandes cosas. Primero, ignorantes del Espíritu Santo, no sabían de los dones del Espíritu Santo. Y segundo, ignorantes del bautismo mandado por el Señor Jesús para poder ser salvos. Así que primero entendieron, se bautizaron y luego recibieron este don por medio de ¿qué cosa? De la imposición de manos.
Lo mismo que sucedió en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo número 18. Acompáñeme, 8:18. Dice lo siguiente el texto, cuando estaban en Samaria los convertidos. Dice que cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de mano de los apóstoles, les ofreció dinero. Antes, en el verso 17, Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, dones. Dones. ¿Por qué? Dones, porque el versículo 6 del que estamos leyendo de Hechos 19:6 dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lengua y profetizaban. ¿Por qué? Porque Pablo les impuso las manos. Lo mismo que Pedro y Juan, que eran apóstoles. Solo los apóstoles imponían las manos. Esa es la razón, y ahora volvemos al caso anterior, al caso de Apolo. ¿Por qué de Apolo no se habla nada de recibir el Espíritu Santo? Porque está Priscila y Aquila, que son los que le van a explicar las verdaderas razones del Evangelio y cómo obedecerlo, y ellos no tienen autoridad para poner las manos, así que no podía recibir nada de eso. Pero sí podemos inferir sin equivocarnos, por lo que dice el capítulo 19 del 1 en adelante, es que Priscila y Aquila sí le hablaron del bautismo, aunque el texto no dice que fue bautizado Apolos. En el contexto se predicaba el bautismo para salvación y en el caso siguiente Pablo les dijo que tenían que hacer y ellos lo hicieron. Así que no me cabe la menor duda que Apolos también obedeció al Evangelio, porque le faltaba eso, porque el bautismo es para perdón de pecados y por eso entonces que Priscila y Aquila lo llevaron aparte. Esto es algo muy interesante. Cuando Aquila y Priscila lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino, ¿qué le explicaron? Bueno, que el bautismo de Juan ya no estaba vigente, que era solamente para preparar a los judíos para la venida de Jesús, era de arrepentimiento, pero para preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, lo que él necesitaba era obedecer el bautismo de la gran comisión mandada por el Señor Jesús en Mateo capítulo 28, 18, 19. Debía entender que debía ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o como también a veces se resume, en el nombre de Cristo, es decir, bajo la autoridad de la divinidad y no bajo Juan, que era lo que era el bautismo que él conocía. Otra cosa, debía entender que Cristo murió y resucitó por nosotros para liberarnos de nuestros pecados y entonces debemos participar de la muerte y de la resurrección en forma espiritual cuando bajamos a las aguas del bautismo, tema explicado con detalles en Romanos capítulo número 6. Debía entender también que ahora, cuando era levantado de las aguas, sus pecados eran perdonados y entonces andaba en una vida nueva, tema también que es tratado ahí en Romanos capítulo 6. También debía entender, como dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 16, que el que crea y sea bautizado será salvo. Por lo tanto, no bautizarse lo que nos hace a nosotros es no ser salvo, porque no están perdonados los pecados. Uno puede ser un discípulo, como estaba sucediendo acá con este hombre, más tarde, como he mencionado también estos 12, que también son llamados discípulos. ¿Y en qué sentido? Eran discípulos en la enseñanza del cristianismo, pero en una medida limitada de lo que habían aprendido de Juan, simplemente. Pero no entendían completamente. Así que la palabra discípulo a veces se usa así. Pero realmente para ser un cristiano necesitaba obedecer el Evangelio. Eso es lo que debía hacer tanto Apolo como los 12. Y esa es la razón de por qué fueron a las aguas del bautismo. Y luego, en el caso de los 12, se le impuso las manos por un apóstol para que recibieran entonces este don. Esto no es que cualquiera pide dones, ya, yo quiero recibir y una vez que soy bautizado voy a recibir dones. Eso no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que solamente reciben dones a quienes les son impuestas las manos por los apóstoles. Solamente hay un caso, en el caso de Cornelio, porque se cumple la profecía de Joel capítulo 2,
En el caso de Cornelio, lo vimos en los videos anteriores, donde este hombre recibe el bautismo en el Espíritu Santo, igual que nosotros, dice aquellos 6 que acompañaban a Pedro, porque se acordaron de lo que había pasado en Hechos capítulo número 2, se cumple ahí sobre toda carne, primero fue sobre judíos y en Cornelio sobre los gentiles, y no hay más casos bíblicos. Luego todos los otros casos necesitaron de la imposición de manos de los apóstoles para recibir poder, diferentes dones de carácter espirituales que abundaron en la iglesia en el primer siglo, pero que eso no los hacía salvo. En el caso de Cornelio, ellos recibieron el don del Espíritu Santo, pero Pedro dijo, bueno, ok, está bien, pero ahora vayan y bautícense para que puedan recibir el perdón de sus pecados. La única forma de recibir el perdón de los pecados es arrepintiéndose y yendo a las aguas del bautismo. No es recibiendo dones, sino yendo a las aguas del bautismo. Es algo simple. Es algo muy simple que todo ser humano puede hacer, que no necesita dones especiales. Simplemente obedecer. Porque creer es obedecer. Así que de eso se está tratando el tema. Bueno, como conclusión de esta parte, dijimos entonces la pregunta, ¿es necesario rebautizarse? Bueno, podemos ver en este caso que absolutamente sí. Aquí tenemos personas que habían sido bautizadas bajo un bautismo bíblico, que era el bautismo de Juan, pero un bautismo limitado, solamente para judíos y de arrepentimiento para esperar al Cristo. Pero tenían que hacer algo que era distinto a eso, era el otro bautismo, el bautismo que los llevaba a ser hijos de Dios, los llevaba entonces a ser cristianos con sus pecados perdonados, antes del arrepentimiento, obviamente. Así que la respuesta es sí. Si una persona no se ha bautizado de acuerdo al modelo bíblico, si no se ha bautizado en el mismo ejemplo que vimos en Apolo y en estos 12, debe bautizarse nuevamente para recibir el bautismo correcto. Si usted se ha bautizado y nunca, jamás entendió que era para perdón de pecados, si usted pensó que antes era salvo y el bautismo lo hizo un año después, meses después, años después, porque era una forma de testimonio, esa es una gran mentira, eso no aparece en la Biblia. Por favor, busque si encuentra un texto en la Biblia donde dice que es para eso. El bautismo es para perdón de pecados y es urgente. Si usted quiere tener los pecados perdonados y ser un verdadero cristiano, como tuvieron que llegar a ser tanto Apolo como estos 12, eran hombres conocedores de la palabra, amaban las cosas del Señor, pero no eran salvos. Necesitaron obedecer la palabra del Señor. ¿Necesito rebautizarme? Bueno, si no ha obedecido correctamente y si no tiene el bautismo de la Gran Comisión, si no ha entendido que es para perdón de pecado, necesita bautizarse de nuevo. Que el Señor le bendiga.